Bien, estamos ya en nuestro bloque de salud en directo, como cada miércoles, para analizar un nuevo tema en el ámbito de la medicina. En esta ocasión nos acompaña la neuróloga infantil de la Clínica Santa María, Cintia Margarit. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida. Hola. Para hablar hoy de la epilepsia infantil en particular. Queremos hablar respecto a los tratamientos, a los avances que se han registrado en el último tiempo, pero antes de eso partamos por una definición de lo que significa efectivamente esta enfermedad. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia podría definirse como una enfermedad en la cual las neuronas del cerebro tienen descargas en forma sincrónica, es decir, todas al mismo tiempo y en forma excesiva. Okay. Y eso hace como un cortocircuito, diciéndolo en lenguaje más cotidiano. Y eso provoca distintos síntomas en el paciente, que es lo que visualiza la persona que lo está atendiendo. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas pueden ir desde síntomas, los más conocidos, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, es decir, el paciente salta, se mueve completo, cae desmayado al suelo, ¿verdad? Puede incluso presentar un poco de cianosis, o sea, ponerse morada la boca, tener descontrol de esfínteres. ¿Hay pérdida de conciencia? Ese es el compromiso de conciencia. Okay. Hasta tener síntomas muy sutiles como un simple pestañeo, como en la epilepsia ausencia, por ejemplo, en que la persona se queda desconectada por un segundo, por milésimas de segundo, y luego vuelve a retomar su conciencia normal. Ajá. Esos síntomas dependen, me imagino, del grado o del nivel de la epilepsia, ¿no? Más que del grado, del nivel de la epilepsia, del tipo de epilepsia. Okay. Y de las áreas en el cerebro que estén afectadas. Perfecto. Así tenemos, por ejemplo, epilepsias que son generalizadas y epilepsias que son focales. O sea, de un foco salen las descargas y eso es lo que provoca los síntomas. ¿De un foco del cerebro? De un foco del cerebro, Okay. Exactamente. ¿Y cuál es la más común, la generalizada o la focalizada? La verdad es que no se puede hablar de cuál es la más común. Hay una prevalencia de la epilepsia. Por ejemplo, en Chile se estima que un 2% de la población puede sufrir algún tipo de epilepsia. Perfecto, perfecto. Pero en definitiva uno puede hablar de una epilepsia más leve o más fuerte que otra, en términos, por ejemplo, de la cantidad y la frecuencia de estos episodios o de los síntomas que se manifiestan. Podríamos hablar más bien de gravedades, ¿ya? O sea, hay epilepsias que tienen un mejor control de sus crisis y hay epilepsias que son de difícil manejo. Ahí hablamos de las epilepsias refractarias. Y eso depende de la causa, la etiología, como hablamos en lenguaje más médico. Sí. En el caso de la epilepsia, usted hablaba de una prevalencia de 2%. ¿A qué parte de la población afecta con mayor frecuencia y a qué edad se puede manifestar la epilepsia? ¿Se manifiesta siempre desde la infancia o llega también en una etapa más tardía? Puede manifestarse desde la época de recién nacido hasta la tercera edad. Ajá. O sea, tenemos toda la gama de edades para poder presentar algún tipo de epilepsia o algún tipo de crisis convulsiva en la vida. Cuando usted se refería al del 2% de prevalencia, ¿es de la población general o solo en el población caso de la general? Y en el caso de la epilepsia la infantil. verdad que es difícil referirnos a un porcentaje en población adulta o niños. Se habla de un porcentaje en general. 300.000 a 250.000 personas en Chile padecen de epilepsia. Respecto a las causas, doctora, ¿a qué está asociada la epilepsia? ¿Son problemas genéticos? ¿Es hereditario, por ejemplo? Hay distintas causas, ¿no? Y existe una clasificación de la ILAE, que es la Liga de la Epilepsia Internacional, que es la que nos rige con protocolo y con guías clínicas a nivel mundial. Y la epilepsia, dentro de las causas, existen las causas genéticas, existen las causas estructurales, es decir, yo tengo un defecto estructural en mi cerebro, que es lo que produce la epilepsia. Existen causas adquiridas también, por ejemplo, después de un traumatismo encefalocraniano, después de un accidente, o después de un accidente vascular también, por ejemplo. O sea, pueden haber factores externos. Pueden haber factores externos, o sea, epilepsias secundarias o epilepsias genéticas. ¿Pero siempre está asociado a una lesión cuando es externo? ¿O puede haber otro tipo de factores que influyan? La exposición, por ejemplo, a determinado tipo de luz que ha sido como en algún momento se planteó como alguna teoría en relación a los efectos que generaba... No, esos son los gatillantes. Perfecto. Por ejemplo, que eso es el caso de la epilepsia fotosensible. Ajá. En que es un tipo de epilepsia que tiene el nombre de fotosensible y que ciertas frecuencias de luminosidad son las que gatillan la crisis. Perfecto. Y eso ocurrió hace muchos años con un programa japonés. Sí, con un programa de televisión. Exactamente. A raíz de eso precisamente me acordaba del tema. Pero no es que genere la epilepsia, sino que la gatilla solamente. La gatilla, exactamente. Ok. Doctora, respecto a los tratamientos, hablábamos antes de empezar el programa de los avances que han habido en el último tiempo, y último tiempo me refiero a 5 o 10 años.
hoy día, por ejemplo, respecto a 10 años atrás, ¿hay una mejor posibilidad de controlar o de manejar los síntomas que tiene una epilepsia? Como todo en medicina, hay mucho más conocimiento. Por lo tanto, como hay más conocimiento, hay más avances en ese sentido para poder manejar mejor las crisis epilépticas, conociendo más la causa, conociendo más lo que originó la epilepsia. Okay. ¿Ya? Y ahí tenemos, esto se divide en tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos médicos tenemos los fármacos, tenemos la dieta cetogénica, que es una dieta especial en base a aumentar el contenido de grasas en la alimentación, en el régimen diario, y eso produce ciertos productos que inhiben las crisis epilépticas. Perfecto. Está el estimulador vagal, que es un aparato electrónico que se coloca a nivel cervical y que actúa como un marcapasos inhibiendo la crisis epiléptica cuando se va a producir. Y existe el tratamiento quirúrgico de la epilepsia, que es cuando yo ya puedo definir que dónde está el foco que gatilla esa epilepsia, pudiera eventualmente operarlo. Ajá. Y también existen otros tipos de cirugías, no solo del foco. Y cuando se hace esa operación sobre el foco, ¿qué es lo que se hace en particular para evitar la epilepsia? A ver, es que la cirugía de la epilepsia es todo un proceso en que primero hay que hacer varios estudios de la cirugía de la epilepsia, que se llama, en que se colocan electrodos intracorticales, se detecta bien de dónde se origina la epilepsia y la cirugía va dirigida a ese foco. ¿Ya? Si eventualmente en algunos tipos de pacientes uno puede extraer ese foco y queda libre de epilepsia. Perfecto. En otros la idea es disminuir el número de crisis. ¿Muy riesgoso? Como toda cirugía. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana para abordar este tema con nosotros. Muy amable.